Hola Jorge, muchas gracias nuevamente. Bienvenido a nuestro programa, a nuestra sección y muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Con mucho gusto, claro que sí. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Pues mira, yo aquí he recibido muchos comentarios, muchos agradecimientos e interés acerca del tema que tocamos en la sesión pasada hablando de la biodescodificación. En la parte de nada más en la parte de la definición, fíjate que se nos fue un poquito ahí como que el audio, como que no se alcanzó a entender muy claro, pero Sí, no sé si nos pudieras como retomar esta parte de lo de la biodescodificación, qué es sí, para que puedan tener como la información completa nuestros amigos que nos hicieron favor de ver nuestro programa y bueno, que tengan el dato completo, por favor. claro que sí, con mucho gusto. Sí, recuerdo muy bien que decíamos, ¿verdad? Comentábamos que todo tenía un inicio por el creador de esta técnica llamada biodescodificación y hablábamos del doctor Hammer, quien en sus descubrimientos, su aportación a esta novedad, define que lo primero que estaba ocurriendo en nuestro cerebro, en nuestra mente, es que a través de la educación de nuestros padres y de nuestros abuelos, nos programaron la mente para creer que la enfermedad es mala, que la enfermedad es cruel, que es peligrosa y todo ello, ¿verdad? Lo cual coincide con la realidad. Pero el doctor Hammer aporta algo que pareciera ser contrario a esa programación, porque dice que la enfermedad no necesariamente tiene que ser mala, sino que más bien debemos reconocer que es la respuesta adecuada de nuestro cerebro, estamos hablando de una enfermedad, que sería la respuesta adecuada de nuestro cerebro para advertirnos, enviándonos un mensaje a través de un síntoma para que resolvamos el trauma externo que generó ese síntoma. Les explico un poco más. Todo inicia a través de un trauma que vivimos, eh, a veces en silencio. Dimos también un ejemplo de cuando perdemos un hijo. Es un trauma pues horrible, ¿verdad? Que no lo deseamos para nadie, pero que ya decíamos también, lo vivimos como un drama, como lo es, también lo vivimos en silencio internamente y también nos sentimos culpables de alguna forma por haber permitido salir a un hijo en un día peligroso, etc. Después de ello, lo vivimos por un tiempo prolongado, reprochándonos a nosotros mismos sobre esa posibilidad de haber evitado ese daño o ese mal. Y así es como se inicia que nuestro cerebro, al no recibir la solución de ese trauma vivido en drama, en silencio, con impotencia, con resentimiento y también a veces pues igual nos culpamos, ¿verdad? Con mucha culpa. No le queda más remedio a nuestro cerebro de generar un síntoma porque no hemos resuelto ese, ese trauma. Y por eso vienen las primeras señales del síntoma. En ese día hablábamos del cáncer. Entonces, si lo miramos de esta manera, dice el doctor Hammer, que el cerebro está cumpliendo con su deber, con su programa de supervivencia, en donde va a advertir que tenemos un trauma que resolver, pero como no hacemos caso, eleva la potencia del síntoma hasta convertirlo en un cáncer. Es lo que comentábamos la vez pasada, y que esa es la diferencia de observar que mi cuerpo me está enviando una señal. También pudiera ser una diabetes, una hipertensión o cualquier otra enfermedad conocida. Tendríamos que entonces eh, averiguar los orígenes emocionales de cada enfermo con el padecimiento que corresponde
para saber qué fue el trauma que originó ese síntoma. Y de ahí también hablábamos de un muy buen ejemplo que es la diabetes. En esta ocasión también lo mencionamos. Y decíamos que, bueno, que además de reconocer que es un problema del páncreas, en este caso, pues es el origen fisiológico, el origen físico, orgánico del páncreas, que no produce suficiente insulina, o bien nuestro cuerpo tiene una posible resistencia a la insulina, que también es otro de los factores, etcétera, ¿verdad? Para luego llegar a la conclusión de que también existe el trauma que pudo haber generado que mi cerebro evolucionara con un problema llamado diabetes. Y hablamos de la dulzura, lo que representa la insulina, que A ver, finalmente, aguántame ahí tantito, Jorge, para que nos sí, guardes este tema que es así como que también bien interesante, el ya pasar a esta sintomatología de la diabetes. Vamos a un sí, corte y regresamos. Muchas gracias. Permíteme tantito y no te vayas. Estamos ahora sí que contigo. Gracias, Jorge. Dame un mucho momento gusto. y regresamos. Adelante. Hola Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora, bueno, pues ahora sí que retomando el tema, platícanos acerca de justo la parte de la diabetes en lo que es esta explicación de la biodescodificación en los síntomas de esta enfermedad, por favor. Sí, claro. Entonces decíamos, retomando el asunto, que la biodescodificación no es otra cosa más que encontrar el origen emocional, identificarlo del síntoma. Y en esta ocasión vamos a hablar de la diabetes como un ejemplo de qué es lo que puede estar sucediendo en mi mente, en mi cerebro, de por qué se desarrolla una diabetes, siguiendo con la idea del doctor Hammer en la biodescodificación. Y decíamos pues que la función de la insulina a través del páncreas es precisamente controlar el azúcar que circula en nuestra sangre, que es la responsable de generar energía para nuestro diario acontecer, ¿verdad? Nuestro quehacer, nuestro trabajo. Entonces, es todo un proceso que se inicia en el laboratorio del hígado, que es el que absorbe los nutrientes que envía el intestino delgado, los convierte en grasas para después esa grasa convertirla en energía. Ese es el proceso de participa el páncreas en la insulina. Luego entonces, la diabetes tiene que ver, como ya lo sabemos, con la dulzura, con el azúcar. ¿Qué sucede en las personas que tienen este problema? Bueno, suelen ser personas eh, que tienen una gran necesidad de reconocimiento y de falta de amor. Y eso nos remite a su infancia. Y es muy fácil notarlo, porque así a veces no recordamos o no queremos recordar cómo fue mi infancia. Pero yo voy a hacer un ejemplo de esto. Muchas veces nosotros nos podemos sentir queridos, amados por nuestros padres, pero sobre todo nuestros abuelos nos educaron con un cinturón en la mano. Si cometíamos un error, alguna travesura, nos corregían con golpes. Entonces ahí está la contradicción. ¿Cómo alguien que me ama me golpea? Entonces eso a mí me paraliza, me estremece como niño y mi cerebro lo registra como un suceso traumante. ¿Cómo es que alguien que me ama me pega, no? Está claro el ejemplo, ¿no? Sí, ahí Esto se, permíteme hacer un comentario. Precisamente en esta parte es no que las personas lo quieran ver así, sino que el cerebro registra esa manifestación del exterior como que no lo aman, precisamente en esta contradicción de amor-golpe, ¿no? Digamos. así es correcto.
El cerebro todo lo va a registrar, no nada más los hechos, también las ideas, los pensamientos, los sentimientos. Todo lo almacena en un archivo que cuando llegamos a edad adulta puede haberse convertido ya en una diabetes. Sobre todo, si yo nunca logré satisfacer mi necesidad de amor, en este caso con mis padres, y empiezo a generar una gran necesidad de reconocimiento. ¿Para qué? Para que a través de que mi esfuerzo, de mi trabajo, mi escuela, las calificaciones, yo logre la atención tan deseada de mis padres, que me acaricien, me abracen y me den un reconocimiento por mis buenas calificaciones. Pero si tenemos la mala suerte que nuestros padres son fríos y no acostumbran a recompensar ni a reconocer ese esfuerzo, el trauma sigue aumentando en vez de resolverse. Y así pasan los años hasta que se convierte en una falta de dulzura o un exceso de dulzura, porque la diabetes las hay en los dos polos. Puede ser hipoglucémico, o sea, glucosa baja, o hiperglucosa, ¿no? Entonces, en ambos casos tiene que ver con la glucosa, con la dulzura de la vida. También suele ser en personas que son hiperactivas, que quieren complacer a todo el mundo, eh, y que se sienten responsables de la felicidad de los demás. Quisieran que a todo mundo le tocara una rebanada de pastel, por ejemplo, y que no faltaran ni uno. Y cuando eso no se cumple, o cuando yo no puedo satisfacer a mi familia, a mis hijos, como yo quisiera, de acuerdo a mis expectativas, mi trauma sigue alimentándose, sigue creciendo, sigue en aumento esa necesidad de dar felicidad a los demás y que me reconozcan a mí. Ya me explico. Y ahí es cuando el cerebro, en tiempo prolongado, desde la niñez, empieza a generar el síntoma de la diabetes, porque no se ha resuelto el trauma que lo inició. Ese sería un buen ejemplo para mi gusto de cómo es que se puede entender el concepto de biodescodificación, encontrar el origen del síntoma. El origen Que le, del síntoma a emoción. través de las emociones y las percepciones y toda la información que el cerebro inconscientemente ha guardado, Jorge, ¿esto sería así? Si el cerebro está diseñado o programado, esto es muy importante lo que voy a comentar, estamos programados, el cerebro está programado, quiero decir, para obedecer ciegamente, ¿eh? Aún en su contra. El cerebro no sabe de bromas. Si tienes un mal pensamiento, un deseo de venganza, el cerebro lo da por hecho y lo va a almacenar, si se trata de un odio, en el hígado, en la vesícula. Si se trata de una falta de amor o de reconocimiento, pues va a tener que ver con el páncreas y luego entonces va a producir menor cantidad o mayor cantidad de insulina, dependiendo de sea el caso. Y así sucesivamente. El cerebro está obedeciendo a todo lo que pienso, a todo lo que siento, a todo lo que deseo y no se cumple. Todo lo registra. Por eso hay autores de libros que dicen, cuidado con lo que piensas y cuidado con lo que sientes, porque tu cerebro lo va a convertir en un síntoma. Así es como... Increíble, o sea, de verdad que esta es una información pues bien interesante, bien Sí, importante y pues la verdad es que imprescindible precisamente para conocer pues las funciones de nuestro cerebro y cómo lo podemos pues hasta utilizar en beneficio o en perjuicio muchas veces de nosotros mismos. Pues Jorge, te agradecemos mucho como siempre tu participación tan valiosa y esperamos pues nos sigas apoyando y acompañando en este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Jorge. con mucho gusto. Hasta Hasta la luego. próxima, que estés muy bien. Gracias. Igualmente.